Bienvenidos, bienvenidas a Indubio Pro Olga, podcast jurídico, en el que trataremos sobre las relaciones familiares, gestión de emociones, rupturas de pareja, divorcios y sus efectos y repercusiones económicos. Cada semana publicaremos un nuevo podcast y nos podrás escuchar en YouTube y Spotify. Contamos siempre en cada podcast con la colaboración de los mejores profesionales y las mejores profesionales en cada ámbito. Yo soy Olga Ortiz Moreno, abogada, y esto es Indubio Pro Olga. Y ahora que nos acercamos ya a final del año, hay una cosa que siempre nos sucede en los despachos y que en enero, cuando abran los juzgados, porque ahora los tenemos así inhábiles, salvo temas de urgencia, nos daremos cuenta que vuelve a pasar, que es que no sabemos, a lo mejor no es culpa de los abogados, pero yo creo que es muy fácil de interpretar si se explica. No sabemos interpretar las diferencias entre la potestad parental, patria potestad, que todo el mundo habla de patria potestad en Cataluña, es potestad parental, y la custodia. Entonces, aquí los abogados que están en la mesa nos podrán hablar de muchas situaciones en las que se confunde el derecho de un padre o de una madre, de un progenitor, en saber en qué momento tiene que decidir cosas y en qué momento debe consultar al otro o a la otra, a la contracónyuge o a la otra pareja. Así, en genérico, me gustaría... tenemos en la mesa, perdonar que no os lo he presentado, y esto es lo importante, a Ignacio Rigao, abogado, a Cristina Díaz Malnero, abogada, presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Barcelona, y al teléfono tenemos a Lola López Muelas, abogada de Murcia, y además ha sido presidenta de Judefa, la Asociación Internacional de Abogados de Familia Internacional de Habla Latina, y que es un honor tenerlos ahora aquí a final de año tratando de este tema, que también es un tema, como comentábamos en el otro podcast, que sale en la mesa y que salen nuestros clientes, y que yo creo que la semana que empecemos a trabajar será una de las consultas que empezaremos a tener en los despachos. Ignacio, a nivel ético, ¿qué es la potestad parental? Pues la potestad parental no deja de ser, que aparte es una cosa muy curiosa la evolución conceptual de la potestad parental, porque empezó siendo un derecho, digamos, en la evolución primitiva, el derecho era directo y era dominical. O sea, en derecho romano incluso era un derecho casi de propietarios respecto del hijo, ¿no? Respecto del descendiente. A medida que ha ido avanzando la ética, y sobre todo de los años 50, 1950 en adelante, se ha ido perfilando los diferentes círculos de la potestad parental para ser una obligación que entraña un poder. Y en tanto que obligación, tú puedes ir ejerciendo un poder exclusivo del padre o exclusivo del tutor, como quien dice, respecto a la libertad del menor. Pero esto es muy curioso porque se concibe al menor como un agente con libertad, pero que tú has de tutelar para garantizar esa libertad. Y entonces tú le obligas, por ejemplo, a ir al colegio o a socializar de determinada manera, de socializar bien, por ejemplo, ser educado o respetar a sus adultos y demás, precisamente porque estás preservando la futura libertad del adulto, ¿eh? Y la patria potestad es esa especie de derecho de doble filo, derecho y obligación de doble filo, que se otorga a los padres precisamente para servir a una función muy concreta. Hay una cosa muy bonita, y esto fue de hecho el objeto de mi tesis de máster en filosofía, y es que cuanto más capacidad para la libertad tiene el menor, más se derogan las diferentes parcelas del adulto, ¿no? Del tutor responsable. Claro, por eso nos encontramos a veces con niños, niñas de 16, 17, 18 años. Bueno, 18 ya es mayor de edad, pero me refiero a las franjas de edad desde los 15 a los 16, 17, que es diferente. Tenemos también una diferencia, bueno, no es diferencia, pero sí que, como este podcast es para toda España, Lola, el Código Civil, ¿cómo trata la potestad parental el Código Civil? Porque claro, aquí tenemos regulaciones específicas y regulaciones a nivel común, y que es aplicable a otros territorios que no sea Cataluña. ¿Qué dice el Código Civil de esta potestad parental, patria potestad? En principio, todo progenitor que figure inscrito en el registro civil va a tener esa responsabilidad parental. A mí me gusta hablar de responsabilidad parental, no de patria potestad, pero tienen derechos y ello conlleva una serie de derechos y obligaciones, y tan solo por el hecho de estar reconocido como progenitor. Entonces, es verdad que en otros lugares, incluso muchas veces cuando tenemos casos de sustracción internacional, tenemos que acreditar que ese progenitor tiene esa responsabilidad parental por el solo hecho de serlo, ¿eh? Aunque sean pareja de hecho y no estén casados y todo lo demás, ¿vale?
¿Y en Cataluña, Cristina? Porque nosotros hablamos de potestad parental. Sí, yo creo que la terminología es muy importante. Comparto con Lola que el término responsabilidad parental es el que debemos aplicar porque es además, el término que aplican los instrumentos europeos internacionales que al fin y al cabo en nuestro ordenamiento jurídico están y deben ser aplicados de forma preferente. De hecho, el Tribunal Supremo ha evolucionado, le ha costado, pero ya estamos hablando también de responsabilidad parental. Lo cierto es que debemos de ver el contenido. Cierto que en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, el contenido de la potestad parental es distinto y contiene también los derechos de custodia, están dentro de esta potestad parental. No es el caso en España, pero esto lo hemos descubierto cuando ha evolucionado nuestra sociedad. Cuando teníamos una custodia materna siempre y un papá muchas veces que solo venía los fines de semana, pues ¿quién decidía si los niños iban a hockey, a inglés o a lo que sea? Pues era muchas veces la mamá que tenía una custodia individual. La sociedad ha evolucionado, igual que las mujeres nos hemos incorporado cada vez más al mercado laboral, los hombres han incorporado a la vida familiar en un sistema de guarda individual, pero con mayor régimen de comunicación, de visitas y de estancia. Hemos descubierto que el papá podía decidir si íbamos a hockey o a taekwondo, si hacemos japonés o inglés. Y ahora, evidentemente, con el reparto igualitario o la pauta compartida de vida de los menores, tanto a nivel catalán, que efectivamente lo tenemos regulado, como a nivel estatal, con la legislación del Tribunal Supremo, que no legisla, pero casi, con sus sentencias, evidentemente hemos aprendido que hay unos pilares que están en este contenido de la potestad parental, que son los que siempre decimos, que es dónde vamos a vivir, domicilio del menor, dónde va a ir al colegio, eso extendido a la potestad parental, cuestiones de salud. ¿Se hace o no se hace un piercing al niño? Y cuarto, el tema religioso o de valores morales. Yo creo que cualquier decisión trascendental en la vida de un niño la tienen esa responsabilidad y ese derecho y esas obligaciones la tienen los dos progenitores, salvo que exista algún tipo de impedimento o alguna exclusión. Estos pilares son fundamentales. Entonces, los dos, lo que tienen que tener muy claro los progenitores, me da igual que sean pareja, de hecho, que sean casados, es que los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Exacto. Volvamos independientemente de quién tenga la custodia, que es el cuidado diario del niño, nada más. Es una división del tiempo. Ahí está. Es un título que la gente lucha por él, pero es un mero título. La custodia solo y exclusivamente es el reparto de los niños, del tiempo de los niños lectivo, porque pero por eso deberíamos de lunes a jueves. Ese término de custodia, hecho, ¿verdad? Claro, en el ámbito que quitar esa claro, en Cataluña ya no lo de tenemos custodia. así, en Cataluña solo es guarda y además el legislador catalán habla de reparto de tiempo de convivencia. En Navarra también, de hecho. Yo, por ejemplo, yo fui abogado del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y hay cantidad de médicos que se encuentran en la tesitura de padre, progenitor que tiene la custodia, que va al médico, y luego aparece el segundo progenitor que de repente no ha sido informado de la terapia, la terapéutica, el diagnóstico y demás. Correcto. Esto pasa muchísimo y claro, una duda para un lego, pero que es razonable para un médico, es: ostras, yo sé que uno tiene la custodia porque lo sé, porque lo puedo certificar de alguna manera, tengo que informar a los dos padres, o los dos padres han de consentir a que el niño ya no se haga un piercing, pero se tome el ibuprofeno, como quien dice, ¿no? Claro. Esto que hemos dicho es importante que las oyentes, los oyentes lo tengan claro. La potestad parental, patria potestad que entiende otra gente, responsabilidad parental que hablan los reglamentos europeos, es el derecho de los dos progenitores a decidir. Lo ha dicho Cristina, Lola, Ignacio. Educación, cambio de domicilio, cuestiones relativas a la salud y, ojo, que también es importante, cuestiones relativas a las extraescolares. ¿Por qué? Porque inciden en la vida de los menores, que muchas veces los apuntamos a actividades sin consentimiento del otro y si no hay consentimiento, el otro no está obligado a pagar. Aquí es donde empieza la lucha. Claro. Aquí es donde empieza la lucha. Vamos a las cuestiones prácticas. Efectivamente, la custodia se centra en la convivencia habitual con los hijos menores de edad, punto y ya está. Y se confunde el hecho de que cambiar del colegio lo puede elegir la custodia. No. Confundir los demás derechos como voy a cambiarlo de inglés a italiano porque soy la custodia. No. Es que porque son cuestiones educativas. Una cuestión trascendental de nada. Efectivamente. Voy a ir al médico sin decirle al otro porque así es más práctico porque soy la custodia. Solo cuestiones de urgencia. Claro. Salvo que haya que operar al niño de urgente de apendicitis porque se nos muere, pues.
Me gustaría destacar, y es que cuando hay tantísimas contradicciones entre los progenitores y no se ponen de acuerdo absolutamente en nada, sí que se puede limitar el ejercicio de esa responsabilidad parental y otorgárselo a uno de ellos para tomar determinadas decisiones. Porque estamos siempre en el juzgado batallando de quién decide esto o un tratamiento, por ejemplo, con niños que tienen determinados problemas, como puede ser un autista, si se le da un tratamiento u otro. Claro. Entonces, en todos estos casos, cuando hay continua conflictividad entre los progenitores, sí que se puede limitar el ejercicio. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos Pero se claro, limitaría el ejercicio de la Sí, responsabilidad sí. parental. Pero es muy Sí, importante porque la para gente determinadas confunde, decisiones sí, puede ser exacto, porque confunde no se ponen de titularidad y acuerdo y entonces el ejercicio. juez le otorga a uno También. esa facultad de decidir determinadas esto cosas. pasa, por ejemplo, nos ha pasado en el tema de la vacunación. Es Hombre, donde más se escuchó en efectivamente, la prensa los debates éticos, morales y los judiciales, que tenían que correcto. ser los jueces que elegían si vacuna del COVID sí, vacuna del COVID no, porque los progenitores no se ponían de acuerdo. Y es lo que dice Lola, la titularidad, en ese caso, podía decidir el juez que fuera de la madre o del padre, dependiendo, o en algunos casos atribuir la facultad al otro progenitor durante un tiempo que no podría acceder de 2 años. ¿Esto cómo Sí. lo hacemos? Cristina, Lola, ¿dónde vamos a pedir esto? Que yo lo sé, pero que nuestros oyentes sepan. Yo me estoy peleando actualmente, por ejemplo, me invento la marca de las gafas, el dentista y las extraescolares. Cristina, ¿qué puedo hacer? Luego voy a Lola. A ver, yo, bueno, lo primero, y esto viene derivado también de la vacunación en época de COVID, em, lo primero hay que intentar ir a mediación. ¿Por qué? Porque yo creo que las cuestiones derivadas de la potestad parental, porque son precisamente sobre elementos esenciales de la rutina de los menores, el colegio, van cada día, al inglés 2 o 3 veces por semana, o 2, al pediatra al menos para las revisiones trimestrales, es decir, es algo que realmente incide en su día a día. Hay que intentar buscar un punto intermedio, porque o tenemos unos progenitores que viven y se recrean en el conflicto, o tenemos unos progenitores que a lo mejor solo hay que reajustarlos entre ellos para que puedan tomar esas decisiones en el sentido del bienestar de sus hijos. Si esto no puede ser y todo ha fallado, la negociación entre abogados ha fallado, la mediación ha fallado, la abogacía colaborativa ha fallado, todo nos ha fallado, entonces sí que nos hemos de ir a un juzgado, un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que no tiene ni de voluntario no tiene nada, y de jurisdicción pues tampoco, pues la civil, o sea que tampoco nos enseña nada el título, pero realmente los jueces y las juezas no les gustan estos procedimientos. ¿Por qué? Porque tienen que decidir ellos sobre un elemento tan esencial, porque además no deciden, cierto es que lo que dan es el ejercicio o la facultad de decidir a uno o a otro. El juez no decide si el niño tiene que hacer o no la comunión, pero sí que otorgará la facultad al progenitor que quiere o que no quiere que el niño haga la comunión. Hombre, es muy difícil, es muy difícil para un juzgador tener este tipo de decisiones, que además tenían que basarse obviamente en elementos objetivos. Si el matrimonio estaba casado, si no estaba por la iglesia, si no, o sea, una serie de pruebas. Y que luego, después de esta decisión, con la modificación legislativa, encima es objeto de recurso de apelación. 1 año más o más esperando al niño a saber dónde va al cole. O no, lo apuntamos, o la vacuna. ¿Cómo desvacunamos a un niño? ¿Cómo descomulgamos a un niño o a una niña? Imposible, y luego las ¿verdad? extraescolares, que es la otra. La apostasía infantil es un ámbito a explorar, ¿no? Bueno, pero vamos, lo que me refiero... Si ha decidido un solo progenitor, a lo mejor puede hacer una apostasía. Ir a la iglesia y decir, yo no quería. Luego, Lola, tengo para ti también otra pregunta. Soy la mamá, decido cambiar el domicilio, cambiar el colegio y cambiarlo de centro de salud porque tengo la custodia. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo muy mal, muy mal. La veo muy mal a esa señora, porque si empieza a tomar ese tipo de decisiones, yo como el otro progenitor podría pedir un cambio de custodia. Realmente este tipo de decisiones no se deben de tomar, nunca tenemos que asesorar a los clientes cuando quieren, por ejemplo, trasladarse a otra ciudad a vivir y no piden autorización, o salen a determinados países de viaje y tienen que pedir autorización. Siempre debemos aconsejar que lo hagan, por supuesto, de mutuo acuerdo, como dice Cristina, si es posible, pero muchas veces es muy difícil porque está tan enconada la relación que no se pueden sentar juntos.
Entonces, en este caso, pedir autorización judicial previa antes de tomar una decisión de esas características. Autorización judicial mediante el procedimiento famoso de jurisdicción voluntaria. Por supuesto. Efectivamente. Y a ver, Ignacio, el progenitor que tiene la potestad es un derecho natural. Oh, qué buena pregunta. Buena. Mira, estoy aquí y digo, venga, voy a preguntar. Estoy de la radio, mona. ¿Qué hacen por el... Yo creo que si distinguimos entre derecho natural y derecho positivo, es decir, un derecho que solo existe porque existe en la legislación sería el positivo, y un derecho natural que existe porque hay, vamos a decir, un valor que tiene que informar la legislación, yo me inclinaría a que la patria potestad es un derecho natural. Es decir, hay 3 derechos naturales fundamentales que son vida, propiedad y libertad. Y de hecho, la patria potestad no deja de ser la garantía de la vida y de la libertad y, si tiene suerte, la propiedad, ¿no? Pero yo creo que la patria potestad solo tiene sentido si precisamente parece como esa garantía de alguien que libremente, se entiende, bueno, y no libremente también, pero ha engendrado vida, y respecto de esa vida que depende, o sea, la obligación aparece en la dependencia, y respecto de esa vida tiene una obligación de garantizar su integridad física, su integridad moral, su integridad, vamos a decirle, educativa o formativa, y además una vida libre, ¿no? Que pueda decidir su libertad. Y de hecho, a medida que hablaban Cristina y Lola, me aparecían a mí dos frentes que uno he visto en la práctica y lo he visto solo en la ética, ¿no? Como quien dice, la lectura. Uno es que cuando se concede quizá no utilizo los términos jurídicos apropiados, pero cuando se concede la custodia en exclusiva, yo he visto también muchos clientes en otros aspectos, más allá de los procedimientos puramente de familia, que entienden que la custodia en exclusiva del otro progenitor significa un desentendimiento total propio, que tampoco es el caso, y de hecho se encuentran con muchos sustos si, por ejemplo, el menor se mete en problemas y demás. Y luego, respecto de la comunión, hay de hecho mucha literatura y debates muy apasionantes dentro de la literatura ética, que es respecto de la educación religiosa. Y hay 2 en concreto que hablan de la circuncisión y de la educación que le llaman omnicomprensiva, ¿no? Que es, por ejemplo, enrolar a tu hijo en un colegio, no por nada, pero vamos a decir religioso, muy religioso, ¿no? Que de estos que tiene la Virgen en la entrada y te genuflexiones al verlo, ¿no? Al ser una educación que ya no solo es la formación para el futuro trabajo, sino que es la educación, digamos, tradicional, clásica, sino que es también una formación en valores y demás, hay una parte de la ética que dice, quizá, ya no es que tenga que decidir un progenitor, el otro o los dos, sino que debemos pensar en qué decidiría el niño de poder elegir. Hemos de pensar en el menor. Aquí está lo del interés del menor. Yo he hecho un listado a ver qué os parece de lo que puede decidir un padre. También te digo que muchas veces se utiliza la expresión no hay que ser paternalistas con el menor, que a mí me hace mucha gracia porque ¿quién mejor que el padre para ser paternalista con el menor? Pero también es cierto que esa garantía de lo que decidiría el futuro adulto, que ahora es menor, me parece como una válvula de escape muy interesante. Yo, además, mira, el listado que he hecho de las decisiones que puede tomar, a ver si estáis de acuerdo o añadís más, ¿eh? Venga. Decisiones del cuidado de los hijos, hijas que corresponde al custodia compartida, ¿vale? Alimentos e higiene diarios. Elección de la ropa y de los zapatos. Uy, la ropa. Bueno, pues el custodio. Otra cosa es la que compres y entonces empieza el show. Apoyo escolar, traslado al colegio, ida y vuelta, ayuda diaria, deberes, por ejemplo, cuando estás con él, ella. Vacunación obligatoria, está dentro de la custodia, y el tiempo de juego. Ya está. Es que no se me han ocurrido más. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos otra vez un sesgo terminológico aquí. Cuando un progenitor, madre o padre, me da igual, si no estamos en guarda compartida, estamos con un régimen de comunicación y estancias, durante la semana, durante la tarde, también tiene la obligación de hacer deberes, de darle la merienda. Es decir, esto lo que acabas de mencionar es tanto a nivel formal, yo soy la que tiene la custodia, como si yo tengo un régimen de comunicación y visitas y tengo los niños esta tarde conmigo. Eso es así, como dice Cristina, efectivamente. Entonces, Cristina, tienes razón. Tienes el cuidado de los niños y tienes la custodia de los niños durante ese régimen de visitas. Claro, entonces la gente está como muy obsesionada con los títulos. Sí. Y no debería. No debería. Entonces, a veces, por eso en Cataluña tenemos tantas guardas compartidas, pero con un reparto de tiempo y convivencia que no es igualitario, 50-50. En muchos países ya no se utiliza la palabra custodia. Efectivamente. Aquí estamos en... Porque es el reparto del tiempo de los niños. Entonces, en Cataluña tenemos la guarda y el reparto de la convivencia, pero ya estamos en una guarda compartida y nadie lucha. Es que yo quiero el título. No, ya lo tenemos los dos. Ahora vamos a ver
¿Cómo dividimos el tiempo de los niños? ¿Qué es la diferenciación? Eso sí que creo que es importante emocionalmente, sobre todo, ¿no? Para los progenitores, que nunca tiene que ganar uno o perder el otro, sino siempre mantenerlos en un pie de estabilidad de cara a sus hijos, como decía Ignacio antes, de que uno no pierda, ¿no? Es que no me he implicado, no, no, aquí nos implicamos todos. Otra pregunta, Lola. Yo soy la mamá o el papá y decido que mi hijo quiero que sea vegetariano, que no coma carne. Decido qué dentista, porque quiero ponerle brackets ya. Y también decido, sin pasar por una jurisdicción voluntaria, que quiero que lleve gafas porque me han aconsejado que mejor que lleve gafas. Ya he decidido los médicos, he ido a las visitas y no he informado. En este caso, ¿qué puede hacer la mamá o el papá más allá de oponerse o qué harías tú? Yo, por supuesto, interponer una demanda ejecutiva por incumplimiento de la responsabilidad parental. O sea, es que son decisiones que afectan al niño de forma trascendental y tienen que decidir los dos. O sea, En este caso, la o comida puedes incluida. interponer una demanda ejecutiva porque está incumpliendo, esa señora no está respetando, o ese señor no está respetando la responsabilidad, el derecho y la obligación que tiene el otro progenitor. Y si Y yo Entonces, añadiría, ojo, con el tema de la alimentación, que toca directamente un tema de salud diaria que puede influir en el bueno, crecimiento de es los que hijos. claro, este tipo de temas Ojo, los hemos tenido muchos ojo, porque ahora hay muchísima gente que a lo mejor es vegana o le da un tipo de exacto. alimentación o, por ejemplo, es contraria a las vacunas, también como lo habéis dicho antes. Y entonces lo tenemos que ir, o lógicamente, por eso, Exacto. pues, cuando yo tengo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de alimentación, lo que solicito siempre es que el ejercicio de esa responsabilidad parental lo ejerza solamente uno de ellos. Y exacto. tome decisiones, por ejemplo, en cuanto a la alimentación del niño, porque el niño tiene problemas de salud a consecuencia de lo que está haciendo el otro progenitor. Exacto, porque no es lo mismo una nutrición de un menor que de un Sí, adulto, ¿no? Y luego, no tiene lo mismo. Muy otra cosa trascendental. que suelen preguntar, ¿se puede privar a alguien de la potestad parental, La, re- Cristina? Sí, claro que sí. sí. Claro. Es decir, eh, volvemos a la terminología, ¿no? Sí. Titularidad y ejercicio de la potestad parental. Como bien decía Lola antes, el ejercicio puede ser conjunto o alternativo, un año uno, un año otro, de puede decidir, o la facultad se atribuye a uno solo, incluso durante un tiempo, como decía Olga. La titularidad sí, pero se puede privar solo de la titularidad en los casos que están estrictamente tasados en la ley y como medida civil o como medida civil accesoria de una pena criminal, ¿no? Por delito, como una prohibición de ejercicio de la potestad parental como una pena accesoria a la pena penal, bueno, a la pena que puede imponer. Incluso, Cristina, también añadiría que se puede suspender esa patria potestad. Correcto. Exacto, aquí iba yo también. Vale. Porque Que se puede recuperar ese derecho. Correcto, si no es privación, sino suspensión, que también hay, pues, en los Efectivamente. tasados. en los casos de litigios continuados por temas de educación, asistencia sanitaria, alimentación, administración de bienes, hemos También. visto casos de suspensión Correcto. de la titularidad de la potestad parental y por lo tanto a veces también lo hemos visto en padres ausentes. ¿No, Así Lola? es. Gente que, padres, en este caso no hablo de madres, sino de padres, porque son 98% de los casos de los juzgados que desaparecen. Entonces, ahí estaríamos vulnerando el derecho natural, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. La gracia del derecho natural es que tiene que haber una correspondencia entre lo que luego... O sea, el derecho natural solo tiene sentido si luego se plasma en ley. Ley vagamente entendida, ¿no? Entendida de forma muy, muy amplia. En el momento en que el arreglo jurídico, ya sea ley, ya sea un convenio, no se corresponde precisamente con el derecho natural, y esto sirve para patria potestad, pero también sirve para organizaciones políticas, como quien dice, pero en el momento que no hay una correspondencia, tú lo que estás haciendo es vulnerar ya no solo la institución de la patria potestad, sino por extensión, dado que la patria potestad es una correspondencia o mantiene una relación de correspondencia con la libertad y la vida, lo que estás haciendo es vulnerar precisamente un derecho natural a la vida y a la libertad del menor. Y ya para acabar, tenemos, como has dicho Cristina y Lola, también lo has comentado, el Reglamento Europeo, el 219-1111, que habla de responsabilidad parental. Tal vez tendríamos que ir hacia la terminología de responsabilidad parental para que quede claro a aquellos progenitores que tengan dudas de que no pueden elegir por sí solos. Hombre, desde luego, de hecho, en el Código Civil de Cataluña ya se habla de responsabilidad parental como tal, y en la que se determina muy bien los derechos y obligaciones, cómo cumplir la parentalidad. Nosotros aplicamos el plan de parentalidad, cierto es que también fuera de Cataluña, ahora con la jurisprudencia del Supremo así es la obligación de, oigan,
Ustedes se van a separar. Pareja estable o matrimonio, da igual. Pero, ¿cuál es su plan? O sea, Claro, el plan de ¿cómo parentalidad. vamos a ejercer la parentalidad? Y la potestad parental, desde luego, está dentro y a nivel europeo yo creo que lo tienen muy claro. Pues hasta aquí hemos llegado. Lola, Cristina, Ignacio, muchas gracias. Simplemente dejar claro aspectos importantes y saber que los progenitores tenéis derechos a elegir educación, alimentación, asistencia médica, administración de bienes, porque esto es un derecho natural, como ha dicho Ignacio, y además se engloba en la potestad parental, patria potestad, responsabilidad parental, que sería lo correcto, y que para más consultas, pues bueno, aquí estaremos en los podcasts intentando informaros, y buena entrada de año, 2024 se acerca y nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias, Olga. placer. Buenos Adiós. deseos a todos. Adiós. Hasta luego.